Hola, hola. Bueno, pues muy contentos por aquí en Aguascalientes presentando proyectos para trabajo en combinación con el gobierno, empresas y ciudadanía. Y bueno, pues nos acabamos de encontrar con un grupo de personas maravillosas que vamos a realizar por aquí un trabajo. Psicología Manando una Nueva Vida realiza la actividad de un diplomado para jóvenes. Y en esta ocasión vamos a aplicar el empoderamiento para este grupo de personas que realmente son maravillosas. Poco a poco les iremos transmitiendo y dando más a conocer todo este gran trabajo. Muchas gracias. Se desarrolla desde tener una lluvia de ideas, de todo lo que a mí se me ocurre hacer para ofrecer como servicio, para vender. ¿Cómo lo voy aterrizando? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cómo le voy a poner precio? Lo estoy diciendo muy grandes rasgos, ¿verdad? Pero un proyecto emprendedor puede ser lo que sea. La casa es un proyecto emprendedor, se los hemos platicado cómo surgió, ¿vale? Una tiendita de la esquina, una gran empresa, cualquier producto, cualquier servicio, ya sea con fines de generar ganancia, utilidad o de ayudar o de tener un objetivo social, es un proyecto emprendedor. Los maestros se ponen aquí y en la mente estamos manejando una barrera. Y si yo me pongo también aquí, también es cómodo tal vez y me representa algo. Pero si yo me pongo aquí con ustedes, entonces estoy más en comunicación y estoy integrándome con ustedes. Entonces, comenzando con esa introducción, mi nombre es Alejandro Ramírez Castañeda y soy psicólogo organizacional. Mi empresa se llama Psicología Mana de una Nueva Vida. Y lo que le llamó la atención aquí al señor Don Lucio es que estoy realizando unas tareas para que puedan desarrollar ustedes y algunas otras personas, algunas otras organizaciones, tareas que al final de cuentas puedan llevar a cabo. Porque a veces nos enseñan a manejar alguna herramienta, algún torno, alguna cosa, pero no nos enseñan que hay una comisión mixta de PTU. ¿Eso qué quiere decir? Que es el reparto de utilidades. Muchas veces, o la gran mayoría de todas las veces, las empresas no se los reparten. ¿Por qué? Porque se los quedan, ¿no? Hacen por ahí sus trucos y no lo reparten. Entonces, pero como trabajadores, ustedes tendrían que conocer eso. Tendrían que conocer qué es el IMSS, cuáles son los beneficios que de ustedes tienen, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes quieren, yo estoy dispuesto a que podamos trabajar en conjunto en que, primero que nada, cada uno de ustedes vamos a tener que trabajar por un proyecto de vida, que es lo que yo quiero. Y mi proyecto de vida comienza pensando, ¿qué y en dónde me voy a poner de aquí a 5 años? Ese va a ser mi proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer de aquí a 5 años? ¿Voy a salirme y volver a regresar? ¿O voy a salirme y seguir avanzando y seguir estudiando? ¿Sí? Entonces, esta situación de poder encontrar mi proyecto de vida va a ser realmente que les va a cambiar su vida. Hay un psicólogo, un psiquiatra, mejor dicho, que se llama Víctor Frank. Y Víctor Frank está en los campos nazis. No sé si ustedes se acuerdan o conocieron la historia de los campos nazis o supieron hablar acerca de los campos nazis, en donde pues se los metían y los mataban o los metían con condiciones totalmente infrahumanas, a grados bajo cero, durmiendo sin ropa, totalmente desnudos, comiendo cosas echadas a perder y tener que salir a trabajar. Sus dedos a veces hasta se les caían del frío que hacían, ¿no? Entonces, mucha gente iba muriendo. Y Víctor Frank estuvo ahí. ¿Y qué fue lo que le quitaron? La primera cosa que le quitaron fue su libro que acababa de escribir. Y era su manuscrito de su libro. Entonces, al quitarle su libro, es como que se hubieran quitado su vida. Pero entonces, Víctor Frank siguió manteniendo su proyecto de vida en su mente. Y entonces esas ganas y deseos de decir, voy a realizar mi libro, ¿sí? Entonces, eso se los quiero transmitir porque ustedes también pueden tener un proyecto de vida. Tienen así como que todo un remolino en la cabeza y todo ese remolino en la cabeza se los voy a comentar de forma muy rápida en la cuestión biológica y científica que tenemos. Tenemos unas glándulas suprarrenales.
esas glándulas que se llaman suprarrenales tienen y segregan una cosa que se llama cortisol. Ese cortisol viaja a través de nuestro cerebro y en nuestra frente tenemos la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal se llena de cortisol. Y cuando estamos con mucho cortisol, apenas si nos toca, ni qué te traes. Porque nuestro cortisol está muy aglomerado. O a veces me vienen siguiendo. O el de acá me está esperando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que pienso lo hago realidad. Cuando la realidad es otra. La realidad no tiene nada que ver con lo que estoy pensando. También de ahí problemas como a veces en las parejas que determina, es que mi esposa se fue con otro, ¿no? Porque está bien bonita, porque se ve bien chula hoy y se fue bien vestida, ¿no? Espérame, te estás imaginando eso. Entonces, aquí hay una situación bien importante, bien interesante para ustedes. Tener la conciencia de lo que se imaginan a tener la conciencia de lo que es la realidad. Y si manejamos lo que es la realidad, entonces nos vamos a dar cuenta que de lo que nos imaginamos no existe. ¿Y de dónde viene la preocupación? La preocupación es que resuelva yo las cosas, pero si yo no las resuelvo, pues entonces se quedan. Pero ¿saben qué? La mejor forma de resolver las cosas es ocupándonos de resolver las cosas. Porque no sirve de nada estar preocupado por algo que no voy a resolver o que no quiero resolver. ¿Por qué? Porque mi realidad es ficticia. Ficticia quiere decir que no existe, y esa realidad que no existe, la hago realidad. Y entonces ahí viene la complicación. Pero mi realidad es otra. Y entonces Víctor Frank precisamente habla de todo este tipo de cosas en donde dice, ¿cuál es su realidad? Su realidad es que tienen un problema. Su realidad es que tienen una angustia provocada por muchas razones. Y esas realidades que tenemos provocadas por muchas razones, vamos a determinarlas y vamos a ponerle nombre. Y cada vez que nos las presenten, les vamos a tomar el nombre tal cual. Y entonces cada vez que comencemos a tocar la realidad, pues entonces nos vamos a dar cuenta en dónde estamos parados. Y una vez que estamos dándonos cuenta en dónde estamos parados, entonces voy a ir a donde quiero llegar a mis 5 años más adelante. Pero para eso necesito trabajarlo. Necesito seguir avanzándole. Y de nada sirve tener una plática como esta y que yo soy de Ciudad de México, voy a estar viniendo para acá muy seguido y también en algunas ocasiones les van a presentar con algún proyector mi imagen de yo dándole clase desde allá para acá con ustedes. Mi compromiso lo estoy haciendo con ustedes, no con él, con ustedes. Si ustedes quieren, nos podemos comprometer en este momento y comprometer para que podamos trabajar y comenzar a liberar todas esas dudas. Déjenme decirles que nuestro conocimiento, nuestro cerebro, tiene un poco de atención. Generalmente tiene 40 minutos de atención, generalmente. Pero a veces cuando comenzamos a tener muchas ideas que son de diferentes y que no son realidades, pues entonces comenzamos a quitarnos esas ideas. O bien queremos a veces decir que yo puedo ser mejor. Y cuando digo yo quiero ser mejor, entonces ya pierdo la atención. Dígame. En este caso no se llama rompiendo paradigmas, ¿Sí? a priori, ¿Sí? yo lo mismo forma su propia realidad por las creencias que tengo. Así es. De hecho, a lo que le llaman también los constructos son precisamente las cosas que yo estoy construyendo. Entonces, si nos vamos a que no ponemos esas palabras de constructos y glándulas y todo ese tipo de cosas, vámonos a la realidad más sencilla. ¿Qué estoy construyendo? Y lo que estamos construyendo tal vez es para destruir. Entonces, ¿quiero seguir construyendo para seguir destruyendo? ¿O quiero construir para seguir subiendo? Y entonces, ¿de qué manera voy a comenzar a hacerlo? Y la manera mejor es, primero que nada, ubicándome en dónde estoy parado. ¿Qué es lo que soy? Y una vez que yo sepa en dónde estoy, entonces yo ya puedo comenzar a pensar qué voy a hacer de aquí a 5 años. Pero no nos vamos de aquí a 5 años, vámonos de aquí a una semana.
de aquí a una semana. Entonces, de muchas cosas que tenemos, no las podemos revertir, pero sí frenar. Y si las frenamos, ya no van a seguir avanzando. Déjenme decirles que vamos a hablar un poquito más acerca de las cuestiones de ciencia, y en nuestro cuerpo tenemos algo que le llaman, hay una palabra que sea más sencilla. Bueno, ¿han escuchado hablar de los chakras? ¿Sí? Bueno, los chakras es el sistema que nuestro cuerpo debe de funcionar correctamente. Y todo ese sistema comienza por nuestra glándula pineal, nuestra glándula tiroides y la glándula suprarrenales, para los hombres los testículos, para las mujeres los ovarios. Este sistema endocrino, que es como se le llama, ese sistema endocrino, cuando comienza a fallar, nos va a dar una enfermedad. Y todas las enfermedades terminadas en itis, sinusitis, colitis, gastritis y todas las terminaciones de itis, todas son provocadas por lo que yo pienso. Todas. Entonces, cuando tenemos gastritis es porque estamos pensando y nos estamos angustiando qué está pasando. Y entonces nuestro estómago lo estamos contrayendo. Y entonces nos estamos haciendo daño a nosotros. Y entonces ahí en donde viene el problema. Y puede llegar a tener una enfermedad de colon y de no sé cuántas cosas. Cuando detona la enfermedad, ya no podemos hacer nada en la cuestión psicológica. Pero antes sí la podemos hacer. Por eso podemos comenzar a frenar lo que queremos saber que me hace daño. Y comenzar a darnos cuenta que es una realidad y que es lo que realmente es su realidad. ¿Sí? Entonces, la realidad que yo pienso, no es tu realidad, entiéndelo. Tu realidad que tú piensas no es tu realidad. Tu realidad es la que vives, la que escuchas, la que te platican, la que tú hablas. Esa sí es tu realidad. ¿En dónde estás? Esa sí es tu realidad. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Y vámonos poco a poco, y yo les voy a compartir las herramientas para comenzar a lograr hacerlo. Definitivamente yo puedo platicarles y hablarles de todo el tema, pero cuando necesitemos alguna cuestión más enfocada a alguien en específico de ustedes, entonces con el señor Lucio vamos a tratar de tener al especialista, ya sea un tanatólogo, ya sea un conductivo conductual, etcétera, etcétera. Yo puedo identificar y yo puedo decir, ¿saben qué? Vamos a ver a esta persona. Pero si todos en general me ayudan y comenzamos a colaborar, pues entonces no vamos a necesitar a nadie, lo podemos hacer nosotros. Y lo que sí podemos hacer es de que yo puedo también compartirles esta idea de este trabajo para que puedan realizar mayores actividades afuera, el saber si ustedes, una vez que ya se enfocaron en su realidad y ya se enfocaron en lo que quieren, en saber qué es lo que pueden hacer, entonces ahora viene el mundo de afuera. Y en el mundo de afuera me dice que tengo que pagar impuestos. En el mundo de afuera me dice que tengo que pagar una secretaria o un repartidor. En el mundo de afuera me dice que tengo que pagar aparte de impuestos, pues la renta, contratos, manuales y todo ese tipo de cosas. Y saber a quién le vendo y cómo le vendo. Ajá. Entonces, si nosotros comenzamos a aprender esto, ¿ustedes conocen lo que es un estudio de mercado? ¿Conocen también lo que es un hacedor de precios? Bueno, pues entonces, si conocen todo este tipo de actividades y los que no lo conocen, pues podemos compartir. Y los que lo conocen, nos pueden ayudar a compartirlo. ¿Sí? Y entonces comenzar a hacer un equipo. ¿Saben qué es una asociación en la que tiene el afán de fraternidad? Pues la fraternidad es todos podemos estar juntos. Exacto. Todos somos iguales, nadie es más que nadie y todos somos iguales. Como lo dice don Antonio Aguilar, nadie es más que nadie. ¿Y qué nos vamos a llevar? No más un puño de tierra. Eso dice don Antonio Aguilar. Pero bueno, igual en la fraternidad podemos estar colaborando. Yo no dudo que inclusive aquí algunos puedan conocer un poco más. Yo no lo dudo, lo pueden tener, pero a lo mejor necesitan de otra cosa más que les hizo falta, ¿no? Un detallito más que por ahí les hizo falta. Y entonces vamos a complementar el rompecabezas para poder llegar a tener
esa plenitud. ¿Quién me puede decir aquí qué es la plenitud? Chevillo, ¿qué es la plenitud? ¿Qué es la plenitud? Como sentirte bien, ¿no? Como que te haga sentir grato, ¿no? Como que, o sea, que sea satisfactorio, pero bueno, ¿no? ¿No? Sí, pero te falta. ¿Por qué? Porque la plenitud es un aprendizaje constante, constante. Hay personaje que, pues no sé si por ahí lo conozcan y si no lo pueden investigar, es Hegel. Hegel es una persona que desarrolla lo que le llaman una tesis. Después de la tesis viene la antitesis. La antitesis destruye la tesis. Y después de que se destruye la tesis, se le tiene una conclusión. Pero la conclusión nos lleva a una nueva tesis. Eso. ¿Mande? La vecina o Pues sí, pero bueno, digamos así en términos muy generales, lo que es la tesis, la antitesis. ¿Por qué la antitesis? Porque la tesina es algo parecido a la tesis, pero es muy en una cantidad más pequeña. Exacto. Pero la antitesis destruye a la tesis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Destruir mi pensamiento que no quiero que esté conmigo. ¿Sí? Eso es lo que quiero, destruir mi pensamiento que no quiero que esté conmigo. Y mi pensamiento que no quiero que esté conmigo es el que tengo que destruir. Para después de eso, comenzar a tener mi conclusión y decir qué estoy haciendo y dónde voy a estar. Y entonces de esa manera, entonces sí, ahora sí, voy a comenzar a hacer otra nueva tesis y esa nueva tesis me va a llevar a decir, ahora sí quiero comenzar a hacer un negocio, ahora sí quiero tenerlo, pero para poder hacerlo tenemos las herramientas para saber de qué manera me voy a dar de alta en el SAT, cuáles son mis obligaciones en el SAT, cuáles son las condiciones que debo de cumplir para que pueda tener un negocio. Entonces, si ustedes comienzan a tener esto, ustedes no van a requerir de allá afuera de pagar esa información que aquí se les va a dar. Porque allá afuera van a tener que pagar el contador, el abogado y etcétera, etcétera. Y no nada más ustedes, sino toda la gente padece de ese problema. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sale, no sé, digamos, de una escuela como gastronomía, quiero pensar. Ah, bueno, ¿qué es lo que hace? Pues va a desarrollar su actividad, pero no sabe que tiene que pagar impuestos. O no, le dijeron, o si lo sabe, no lo tiene tan consciente. O sea, no es que no lo sepa, sino lo tiene tan consciente. ¿Por qué? Y les voy a decir bien sencillito. Porque la persona comienza a decir, voy a vender a tanto porque todo en mi materia prima me costó tanto. Entonces a mí me va a quedar esta ganancia. Pues no, porque de esa ganancia tienes que pagar impuestos. De esa ganancia tienes que pagarle al contador. De esa ganancia tienes que pagarle la renta, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué manera vamos a determinar? Nosotros podemos aprender para saber cuánto es, como el hacedor de precios, por ahí lo que ya tiene de conocimiento, para ese es el hacedor de precios, para saber cuánto es lo que me cuesta cada cosa, y no nada más el precio, sino el servicio, las condiciones, y etcétera, etcétera. Dígame. Sí, sí, así es. Entonces, si se dan cuenta, les estoy hablando de primero su parte de liberación, ¿sí? Les estoy hablando de su parte legal, que daban de conocer, y su parte de mercadotecnia, para que puedan realizar de aquí un negocio. Salir de aquí, salir de aquí y poner un negocio. ¿Cuál? No lo sé. ¿Sí? Así es el emprendimiento. Estamos haciendo el emprendimiento. Y ese emprendimiento lo estamos compartiendo con ustedes. ¿Para qué? Para que puedan decir, pues a mí me gusta, no sé, el área de textil. Ah, bueno, pues vámonos al área de textil y yo les voy a orientar en dónde pueden mm, comenzar a incurrir en el área textil. Así de sencillito. Vamos a suponer que uno de ustedes sale de aquí y quiere hacer el área textil, independientemente si tienen un trabajo o no, o si lo quieren realizar. Pero ustedes tienen las ganas de hacer el área textil, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces les voy a decir que lo mejor es gastarse el dinero de otros, o sea, pedir créditos o socios, ¿sí? Entonces nos gastamos el dinero de otros y de qué manera puedo llegar con una escuela y decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a hacer esto.
Yo quiero que estés aquí conmigo y yo voy a hacer este tipo de actividad. Entonces, a lo que le llaman en mercadotecnia, tiene un mercado cautivo. Y ese mercado cautivo, entonces les puede ayudar a tener ese movimiento de negocio. Y de ahí brincar a otra empresa y demás. Al final de cuentas, todo mundo está haciendo negocios, pero no todo mundo conoce cómo hacerlos. Hay un librito por ahí que de los 7 hábitos de la gente emprendedora, no recuerdo el título, pero es algo similar, donde el emprendedor no ejecuta todas las funciones que debe de llevar su empresa, sino que él delega funciones. Hay muchos libros. Hay muchos libros, muchísimos libros y muchos autores que también podemos sacar, pero aquí lo que queremos hacer es algo mucho más sencillo para que podamos entenderlo y para que con su proyecto de vida que ustedes van a tener, en ese proyecto de vida ustedes van a decir qué es lo que quiero hacer. Porque igual a lo mejor ustedes quieren seguir siendo empleados de una empresa y es totalmente válido. A lo mejor no quieren hacer un negocio, pero sí quieren seguir siendo empleados de una empresa. Ah, bueno, pues si es así, pues entonces vamos a conocer las normas oficiales, vamos a conocer las comisiones mixtas que debe cumplir una empresa y en la cual también los trabajadores deben de saber que existen las comisiones mixtas, saber cuál es el impuesto de la renta que le retienen en cada de sus nóminas. Ah, bueno, su nómina tiene ahí un impuesto de la renta. ¿Cómo saber que efectivamente es correcto mi impuesto de la renta? ¿Y cómo saber que al final del año mi impuesto de la renta no me generó un pago de más o un saldo a favor? Y entonces comenzar a enseñarles ese tipo de actividades. ¿Para qué? Para que no nada más tengamos el empoderamiento de un negocio, sino también de poder seguir siendo un trabajador de cualquier lugar. Y si vamos a hacerlo, pues entonces vamos a tener algo bien interesante. Y esa parte interesante se refiere a saber, si yo estoy trabajando en una empresa, que esa empresa me trata mal y trata mal a todo el mundo y solamente quiere sacar lana para la empresa, pues sabes qué, adiós. ¿Para qué sigo trabajando aquí? Voy a desperdiciar toda mi vida trabajar en una empresa en donde no voy a realizar mi proyecto de vida. Dígame. Digamos, como los grandes consorcios que absorbieron la pequeña y mediana empresa en el sistema neoliberal, o sea, hicieron más pobres a la empresa, las pequeñas empresas medianas, las absorbieron los grandes negocios, grandes consorcios. Estamos hablando del capitalismo al final de cuentas y eso sería un tema que pues al final sería un poquito más amplio. Pero vámonos, como se los dije, vámonos a la realidad. ¿Qué es mi realidad? ¿Qué es mi realidad? Entonces, justo lo que hablábamos de lo que no es real y lo que sí es real. Y lo que no es real es saber que yo voy a tener la competencia en estos momentos de una empresa enorme. ¿No? Mi realidad es tener un negocio pequeñito. Y de ahí otro más, y de ahí otro más. Y después de ahí puedo decir que de aquí me voy a 5 años y ya tengo mi negocio. Pero si me voy a 10 años, igual tengo 2 negocios. Ofrezco, obviamente, si ustedes quieren, pues es trabajar sobre estos temas. Ya comenzaríamos a trabajar con temas definidos por sesión y vamos a ampliarnos en ese tema para que podamos ir separando dudas y no irnos más para allá, sino quedarnos en donde debemos de estar. Y es bueno conocer, por supuesto, pero para que todos tengamos a lo que le llamamos homologar, entonces todos podemos tener el mismo conocimiento. Puede ser que unos más menos, pero todos tenemos el mismo. Y eso, el que tiene menos, lo subimos. Y el que tiene más, pues qué bueno, y que siga más para arriba. Pero todos vamos a llegar a tener el mismo conocimiento. Entonces, dentro del área cognitiva, dentro de las emociones, ¿quién me dice qué son las emociones? Es el impulso causado por una realidad, el impulso Sí, permítame. Es el impulso de un sentimiento. Justamente, un sentimiento. Justamente un sentimiento. Y ese sentimiento es llorar, reír, que no son controlados, porque eso nos sale. El miedo, el enojo, El enojo, el miedo. el asco, esos son sentimientos. Y nos salen espontáneos. ¿Y qué hay que hacer? Tratar de controlarlos. Pero para poder controlarlos, primero tenemos que pensar
que debo de estar bien. Porque no es lo mismo tener una reacción, digamos, de asco cuando vemos ahí un perrito ahí todo muerto y aplastado, a que yo pudiera estudiar veterinaria y llegar a tratar de curarlo. Ya no tengo ese mismo asco. Entonces, así como ese ejemplo, hay muchos otros más que podemos ir tratando de mejorar nuestras emociones y de comenzar a sentirnos un poquito mejor. Y de ese sentido de estar mejor, pues podemos seguir avanzando. Y lo que al final de cuentas pretende aquí el señor Don Lucio es que ustedes, cuando puedan sentirse más libres emocionalmente, en el momento que sea, ya puedan realizar una actividad más. Y como los jueguitos estos de video, subiendo nivel, subiendo nivel, subiendo nivel, subiendo nivel. Entonces va a llegar un momento en que ustedes van a decir, ya me cansé de jugar aquí, ahora voy para arriba. Ya domino esto, ahora voy para arriba. Y al rato, superar cualquier cosa. Entonces, les ofrezco esto, no sé si lo quieran. Levante la mano, ¿quién me dice que sí? Muchas gracias. Pues bueno, un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.